Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutitos a que se nos unan algunos compañeros para poder iniciar la clase. Mientras vamos a abrir el material pertinente para el tema de hoy, que es actividad financiera. Entonces vamos a esperar 2 minutitos más, por favor. Bueno, primero que nada, no hace presente un- una disculpa por el retraso, pero es que la clase termina a las 6:30 de la anterior clase y empieza a las 6:30 y hasta que, bueno, había algunas consultas acerca de cómo íbamos a realizar la tarea que se ha asignado y con el tiempo más que tiene que grabar el video del Zoom y luego abrir de nuevo la reunión una vez grabada, una vez finalizada la grabación del video. Entonces eso es lo que ha generado el retraso, ¿no? Por lo demás, vamos a empezar, ¿no? A avanzar con esta segunda lección que es actividad financiera, ¿no? Ya habiendo visto los principales aspectos del derecho bancario como rama del derecho financiero que se ocupa de regular las relaciones entre las entidades de intermediación financiera y los usuarios financieros y entre estas, o sea, entre las entidades con el Estado en cuanto al cumplimiento de las normas para su constitución, ¿no? Y y la continuidad de su funcionamiento, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la actividad financiera, ¿no? Esta actividad financiera, ¿no? De esta actividad financiera forma parte la intermediación financiera, que es el objeto principal de las sociedades de intermediación financiera eh, cuyo objeto, o sea, la intermediación financiera, ¿verdad? Es, es la principal materia de regulación de la Ley 393 o la Ley de Servicios Financieros, ¿no? Y eso porque, bueno, la actividad financiera privada de las personas, ¿verdad? El ahorro, la adquisición de patrimonio, el gasto, el ahorro, eh, es de interés público porque coadyuva al, buenas, no se olviden poner su nombre, ¿no? Entonces estábamos diciendo de que estas finanzas, ¿no? O la actividad financiera, ¿no? De la que es parte la intermediación financiera, ¿verdad? Es es el objeto de la actividad o de la práctica de las entidades de intermediación financiera, que son la principal materia de regulación de la Ley 393, ¿verdad? En beneficio y en defensa de los derechos tanto de las entidades como del usuario financiero en la relación en la relación jurídica que se conforma en mérito al contrato, ya sea de una operación activa o pasiva, entre el usuario financiero y la entidad, o también para cuidar los derechos de la entidad financiera
cuando, y el cumplimiento de las obligaciones cuando hablamos de la relación jurídica que se entabla entre la entidad de intermediación financiera y el Estado como ente regulador del sistema financiero mediante su brazo operativo que se llama Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero o ASFI, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se tratan las finanzas, ¿no? Para luego ir viendo ya en posteriores lecciones todo lo que son las operaciones activas, las operaciones pasivas, los servicios complementarios y, bueno, también la contratación bancaria el contrato de mutuo, ¿verdad? Que hacen los bancos, que es el fideicomiso y qué pasa o cómo se recupera los créditos que están en mora, ¿no? Desde el punto de vista de las entidades financieras. Pero vamos al origen de las finanzas, ¿no? Y bueno, las finanzas, pues, surgen, ¿no? El comercio surge con la necesidad de con la necesidad que surge de satisfacer eh, algunas pretensiones, ¿verdad? Que no podíamos realizarlas por nosotros mismos, ¿no? Como por ejemplo, si yo tenía gallinas y tenía huevos y quería tomates, entonces, ¿qué hacía? O si quería después caballos o algo así, ¿verdad? Entonces, se han ido volviendo más complejas las relaciones entre las personas, la economía y el comercio y las finanzas mismas, ¿verdad? Todo este proceso financiero, ¿no? Por lo que ha ido adquiriendo, digamos, un matiz más eh, social, ¿no? Con consecuencias sociales y luego han requerido de una regulación o de una normativa, ¿verdad? Y es así que al principio todo era el trueque, ¿verdad? Si uno quería si tal vez yo tenía huevos, ¿verdad? Y quería tomates, le cambiaba pues un huevo por un tomate a alguien y listo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si el del tomate quería un huevito para el desayuno, entonces venía y me dejaba un tomate, yo le daba un huevo y listo, ¿no? Pero eh, han ido evolucionando las relaciones, el comercio, ¿verdad? Y los negocios jurídicos, ¿no? Y luego bueno, se han ido haciendo más complejas estas relaciones que ya no se podían satisfacer con ese simple trueque, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuántos huevos necesitaba yo si quería una carreta, un caballo, o no sé, pues uno de esos amarros de paja, ¿verdad? ¿Cuántos huevos necesitaba darle a la persona que era propietaria para que me ceda un caballo, por ejemplo? Y va a querer la persona si agarrar 1.000 huevos, que de qué le va a servir, ¿no? ¿Ve? Sí. Bueno, hay muchas consideraciones, ¿no? Entonces, ahí ha habido una persona, ¿verdad? Que se le ha iluminado, ¿verdad? Y ha hecho el sistema financiero como la entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Entonces, como ya ha sido más compleja satisfacer o bueno, hacer el cambio de las cosas, se ha necesitado una moneda de cambio o una unidad de cambio que sea general a todos los demás objetos. Y así han hecho las monedas, ¿verdad? Las monedas de oro, las pepitas de oro, y han dicho ya, un caballo va a valer 10 pepitas, ¿verdad? Y 10 huevos va a valer una pepita, ¿no? Entonces, necesito 100 pepitas para 100 huevos o 1.000 huevos, no sé, para poder comprar un caballo, ¿verdad? Ya todo se ha ido haciendo más fácil, pero el, y la actividad financiera, las finanzas mismas, se iban manejando por sí solas, ¿no? Pero eh, tal vez yo, granjero, ¿verdad? El de los huevitos, quería crecer, pero no tenía, ¿verdad? O sea, no tenía tantos huevos como para poder adquirir todo lo que necesitaba, para poder comprar tantas pepitas de oro, para poder desarrollar mi actividad económica, para crecer, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha surgido una persona, ha surgido una entidad que era dueña, pues, de casi todo, de
que sea, bueno, que era dueño de una gran cantidad de pepitas y que luego ha sido adueñando de las demás y se ha hecho propietario de todas y que más o menos eso ha sido un banco, ¿verdad? Y así funcionan los bancos, ¿no? Entonces, si yo tengo tú tienes tu granja, él tiene tomates, el otro tiene caballos, y yo tengo huevos, ¿verdad? Y no nos alcanza el dinero para crecer. Vamos a ir a este señor que tiene las full pepitas de oro, ¿no? Y le vamos a pedir prestado, pues, ¿no? Y como es tan buena gente y tan altruista y todo lo demás, entonces va a agarrar el señor y nos va a decir, ya, pues listo, te presto. Pero como te presto, como voy a sacrificar, no ve, mi liquidez, así ya no voy a estar en posesión de mi oro y no tengo ninguna seguridad de que tú vayas a cumplir con tu palabra, necesito una garantía, pues. Entonces, tú que tienes tomates, tú tienes el terreno, tú tienes terreno, tú tienes caballos, tú tienes huevos, ¿no? Ya, pues, con eso me van a garantizar. Pero como soy tan buena gente y sé que tú trabajas de los huevos, tú trabajas en tu terreno y tú trabajas del toma y tú vives del tomate y vos de tus caballos, no te los voy a quitar, pues, porque si no, ¿cómo me vas a pagar, no, güey? Entonces, lo único que vamos a hacer va a ser un acuerdo, un contrato, un registro físico del negocio jurídico, ¿no? Y vamos a realizar esto, ¿verdad? Y vamos a decir que yo te voy a prestar 10 pepitas, ¿no ve? 10 pepitas de oro y por un año. Y como he confiado en vos y te he dado mi oro y he aceptado que aparte te quedes en posesión de la garantía y que trabajes con eso y todo, me vas a reponer una pepita más, ¿no? Entonces el oro siempre es limitado y el dinero siempre es limitado y los recursos siempre son limitados, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El que se ha prestado con los tomates, con los caballos, y que no tenía mucho dinero, va a empezar a gastar y luego va a tener, va a trabajar, va a trabajar, va a trabajar y va a lograr reunir sus 10 pepitas, ¿verdad? En un año, pero le va a deber una, ¿verdad? Entonces va a decir el otro, no, ¿sabes qué? No te preocupes, no me pagues, seguí trabajando, dame esta pepita, la que me debes nomás, ¿no? El interés, dame esa pepita, quédate con las otras, seguí trabajando y al año, cuando tengas ya otras 11 pepitas, cuando tengas las 10 pepitas, más la otra pepita del año que viene, o sea, 11 pepitas, vienes y me lo das. Y no pasa nada, ¿verdad? Y yo me quedo con esa pepita y del otro igual y del otro igual. ¿Y qué pasa? Va a haber menos dinero circulando, ¿no ve? Todos van a matarse trabajando, pero cada vez va a haber menos pepitas de oro porque me van a ir dejando una a una. Y al año siguiente va a pasar lo mismo, va a haber trabajado todo lo que ha podido, pero va a poder reunir las 10 pepitas y le voy a decir, ¿sabes qué? No pasa nada. Déjame una, vos déjame una, vos déjame una y al año reúnen 11 cada uno y me lo traen, ¿no? Y se va, como yo tengo más pepitas cada año, entonces se va haciendo más escaso, ¿verdad? Las pepitas. Y luego pasa otro año y ya no tienes vos de dónde se generar 10 pepitas, solo has podido trabajar 9. Y no importa, me das una y al año siguiente solo has podido 8, no importa, me das una, me das una, me das una, hasta que al cabo de 10 o 12 años me acabas dando todas las pepitas de oro y al siguiente año, número 13 ya no me vas a poder pagar. Y ese año te voy a rematar tu casa, tus tomates, tus caballos, tu lote y aparte voy a tener todo el oro porque me lo has ido devolviendo de uno en uno, ¿no? Y ese es el negocio del banco, ¿no? Pero bueno, eso pasa cuando uno se sobreestima pues en su capacidad de pago y contrata un crédito que no puede sostener, ¿no? Pero bueno, ese es como una historia nomás del origen de estos procesos, ¿no? De intermediación financiera y de las finanzas mismas, ¿no? Te da paso al
que, bueno, era de manera introductoria para poder entrar al concepto de lo que son las finanzas, ¿no? Entonces, como hemos podido ver, ¿verdad? O podemos deducir de la historia o del ejemplo, las finanzas hacen referencia a la administración del dinero, ¿no? Pero cuando hablamos de finanzas públicas, estamos haciendo referencia a la administración del dinero, pero público, ¿verdad? Ahora, hay finanzas corporativas y finanzas públicas y finanzas privadas, ¿no? De acuerdo a quien ejerza este proceso financiero. Y lo que quiere decir es obtener recursos para generar gastos y poder atender ciertas necesidades, ya sea de manera personal o las que tenga que atender el Estado o las necesidades de inversión que tengan las empresas, ¿verdad? Cuando hablamos de sociedades comerciales. Ahora, en lo público, ¿verdad? Este término finanzas es traducido como hacienda pública al español, pero el término de hacienda pública no es muy popular, aunque tenemos que decir de que hasta antes de que le cambien de nombre al ministerio y se vuelva Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se llamaba Ministerio de Hacienda Pública, de Hacienda Pública, ¿no? Pero Hacienda Pública no es tan utilizado, no es tan popular como el término de finanzas públicas, así que ahora es finanzas públicas, ¿verdad? Economía y finanzas públicas. Como les había dicho, existen tres tipos de finanzas, ¿verdad? Las públicas, las corporativas y las privadas. Las públicas, cuando participa el Estado y trata de optimizar los objetivos de estas entidades públicas o del Estado en cualquiera de sus niveles, ya sea Estado central, llámele Estado, eh, gobierno departamental o tal vez gobierno municipal, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Es el proceso donde estas instituciones públicas, el Estado central, departamental o municipal, ¿verdad? Capta o genera ingresos para poder realizar gastos y así atender las necesidades públicas que atender las necesidades públicas o básicas de la sociedad y que tiene la obligación de atender el Estado y que si no atendería, entonces uno generaría convulsión social y dos, ¿verdad? Ya no tendría razón de ser el Estado, pues porque ¿para qué hay instituciones públicas si no es al servicio de la sociedad, ¿no? Pero para eso tiene que generar ingresos. Y existen diferentes maneras en la que los estados generan sus ingresos, ¿no? Como por ejemplo, eh, la imposición de obligaciones tributarias o impuestos, en otras palabras, ¿verdad? Solo el Estado puede crear impuesto mediante ley. No existe un impuesto, no puede existir un impuesto que no esté fundamentado en una norma, ¿no? Luego también existe el derecho del crédito público, ¿verdad? Luego están las donaciones a favor del Estado y todo otro ingreso o caudal que fluya a favor de las cuentas o de las arcas del Estado, ¿no? Siempre para realizar gastos que atiendan necesidades públicas, porque no es el Estado, no es una empresa comercial que se dedica a generar valor y a acrecentar el monto de sus arcas, ¿verdad? Si bien el Estado tiene un tesoro general y todo, no es el principal objetivo eh, hacer crecer el tesoro general. El principal objetivo es atender las necesidades públicas, ¿no? Entonces, ese es el punto característico de las finanzas públicas, ¿no? Están dirigidas a la atención de las necesidades. Entonces, si pongámonos el ejemplo de que el Estado cobra impuestos y luego, al final de año dice, hemos podido ahorrar en nuestro tesoro general la cantidad de tantos millones de bolivianos, ¿verdad? Gracias a la contribución de los bolivianos. Y al año siguiente lo mismo. Y al año siguiente lo mismo, ¿no? Entonces, y la salud está como está, ¿verdad? O sea, los hospitales, los servicios públicos, ¿no? Un Estado tiene que atender o satisfacer las necesidades públicas o básicas en la mejor medida en que sus recursos se lo permitan, ¿no? Entonces, si el otro dice, he ahorrado este año y al siguiente año he ahorrado también, y al siguiente año he ahorrado también, ¿verdad?
No es pues una empresa comercial el Estado, ¿verdad? Si no está atendiendo las necesidades públicas, o si es lo mejor que puede atender y de todas maneras está ahorrando, como dice, entonces la consecuencia lógica es que bajen los impuestos, ¿verdad? Porque hay tanto ingreso que genera ahorro y las necesidades públicas están siendo atendidas de manera regular, ¿no? Como siempre eran. Así que estamos pagando de más solamente para acrecentar el TGN. Entonces, declarar eso es peligroso para un Estado, ¿verdad? Eso se llama un superávit fiscal, ¿no? El superávit, existen dos extremos, ¿verdad? El superávit y el déficit. El déficit, que quiere decir que yo gasto más de lo que tengo, o el Estado gasta más de lo que tiene, o la empresa gasta más de lo que tiene, ¿no? Y luego existe el superávit, ese es el déficit, ¿verdad? Gastar más de lo que se tiene. Y luego existe el superávit, que es que mis ingresos superan a mis gastos, ya sea del Estado, de las corporaciones o de la persona privada. Cuando el Estado declara superávit fiscal, quiere decir que está cobrando de más, pues tiene que bajar los impuestos, ¿verdad? Entonces el Estado, qué va a declarar siempre? Déficit, ¿no ve? Porque aunque no haya tanto déficit, necesitamos justificación para seguir cobrando los impuestos para que la gente siga depositando, ¿verdad? Y le llamamos contribuyente para que no se sienta tan mal, para que piense que está ayudando al desarrollo de su país, ¿no? De su querida Bolivia, ¿no? Pero esas son las finanzas públicas. Ahora, las finanzas corporativas no tienen el mismo fin que las finanzas públicas, porque no le importa la atención de las necesidades públicas. Lo que le importa es generar valor, generar utilidad para la empresa, para esa sociedad comercial. Porque si no, no fuera pues una sociedad comercial, ¿no? La característica de las sociedades comerciales, como ustedes saben, es la de obtener utilidad. Si no fuera su objeto principal la utilidad, entonces estaríamos hablando de una asociación o de una fundación sin fines de lucro, ¿no? Pero toda sociedad comercial tiene como objeto obtener utilidad por el ejercicio de su actividad, ¿no? Entonces, las finanzas corporativas tratan de la obtención o de la consecución de esta utilidad, ¿verdad? Del empleo de los recursos para poder obtener utilidad, o sea, invertir para poder generar ganancia, ¿no? Y al generar ganancia, ¿verdad? Va a crecer el valor de la empresa y este, y producto de ello también se va a generar más utilidad que va a ser repartida entre los socios, ¿no? Entonces esas son las finanzas corporativas. Luego están las finanzas privadas, que son las que es el proceso de eh, obtención de recursos, ¿verdad? Gastos y atención de necesidades, pero desde el punto de vista individual de cada persona, ¿no? Entonces, lo que intenta satisfacer son necesidades solamente personales o de un número limitado de personas que llegaría a ser la familia de quien está ejerciendo las finanzas privadas, ¿no? Entonces, las finanzas privadas eh, por ejemplo, tienen que ver con el ahorro, ¿verdad? Con la atención de necesidades de salud, por ejemplo, dentista, de educación, con la satisfacción del pago de los servicios básicos, porque aunque los servicios básicos, el acceso a las energías y los servicios básicos es un derecho, si no pagas te cortan, ¿no ve? Entonces, en tus finanzas tienes que calcular todo eso y además también obligaciones tributarias, ¿no? Si eres propietario, si ejerces una actividad económica, ¿no? Entonces, de todo eso se ocupan las finanzas privadas. Y si es que luego de pagar todo eso de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Los impuestos y realizar los gastos y atender tu dentista y demás, te sobra un poco de dinero, tienes un superávit, entonces vas a poder participar del sistema de intermediación financiera sí, del sistema de intermediación financiera, ¿no? Como ahorrista, ¿verdad? Para
para poder generar utilidad de este proceso de intermediación financiera y tener también seguridad económica, que es lo que proporcionan estas entidades de intermediación financiera, ¿no? Eh, Ahora, en las finanzas públicas, lo que primero se hace es identificar las necesidades y luego se procuran los ingresos, ¿no? Y en las finanzas privadas es al revés. Primero se obtienen los recursos y luego se ve qué necesidades se puede atender con esos recursos, o sea, luego se gasta. En un ejemplo práctico, eh, alguien que está en carrera electoral, por ejemplo, va a haber elecciones, ¿verdad? Como ha habido. Entonces, ¿qué hacen las personas que están en carrera electoral? Identifican necesidades, ¿verdad? Dicen la salud está siendo desatendida, hay muy bajo presupuesto, en educación necesitamos que todos los baños, todas las escuelas tengan agua potable, ¿verdad? Pavimento, títulos de propiedad para el Distrito 9, ¿no? Entonces, se identifican necesidades, ¿verdad? Y una vez que me eligen, veo de dónde saco los recursos para poder cumplir con aquellas para poder satisfacer aquellas necesidades que he identificado y que me he comprometido pues a satisfacer. Pero cuando estamos hablando desde el punto de vista privado, ¿no? Primero se obtienen los recursos y luego se gasta, ¿no? Primero trabajo, llega el fin de mes, me pagan y digo, con esto me voy a comprar unos tenis, con esto una salchi, con esto voy a pagar mi cable, con esto voy a comprarme un libro, ¿verdad? Con esto voy a pagar la U, ¿no? Entonces, primero se obtienen los recursos y luego se gasta. Y obviamente, ¿no? En ninguno de los dos casos los recursos alcanzan porque las necesidades son siempre crecientes y constantes y los recursos son siempre limitados, ¿no? Entonces, nunca se va a poder satisfacer todas las necesidades de acuerdo a las exigencias, ¿no? Sino solamente de acuerdo a las posibilidades de cada uno de los estados. Eh, ¿Tienen alguna duda hasta aquí o tal vez algo no les ha quedado claro para poder continuar? O, si no, vamos a seguir, ¿no? Este, las finanzas, bueno, las finanzas que nos interesan en el derecho bancario son las finanzas privadas, que son las que salvaguarda el Estado, ¿no? La participación en este proceso de intermediación financiera de los ciudadanos, de las personas naturales y jurídicas, ¿no? Y no como el derecho tributario o el derecho financiero que se encarga de las necesidades públicas, digo, de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, vamos a ver estos tres elementos que son característicos de las finanzas privadas: el ahorro, el gasto y también la inversión, ¿no? El ahorro es separar una parte del ingreso mensual o es la parte del ingreso o renta no dedicada al consumo, ¿no? Como ya habíamos visto en la anterior diapositiva, primero voy a obtener los recursos cuando estamos hablando de esta parte privada, y luego voy a identificar necesidades que voy a satisfacer o gastos que voy a realizar, ¿no? La parte de esos ingresos que no dedique a esos gastos y que pueda tener en líquido, ¿no? Es lo que representa el ahorro, ¿no? Y puede dividirse este ahorro también en privado y público, ¿no? Pero no vamos a hablar del ahorro público, que es el que está en el TGN, ¿no? Es fruto de algún superávit fiscal o de alguna donación, bueno, de alguna venta de bienes del Estado, cualquier fuente que tenga objeto lícito. Algunos dicen, ese
ese patrimonio del Estado o ahorro del Estado o ingreso del Estado, ¿no? Todo bien o todo valor susceptible de todo, si todo bien o toda unidad susceptible de valor monetario, ¿no? Y que ingrese por cualquier motivo a las arcas del Estado. Pero otros dicen que, bueno, esa última parte de cualquier motivo no debería ser así, ¿verdad? Debería decir y que sea por motivo lícito, ¿no? Porque cualquier motivo hace referencia a que tal vez pueda ser hasta de narcotráfico, solo porque es el Estado, ¿no? Entonces, pero lo que nos importa es el ahorro privado que se traduce en la participación o eh, en uno de los dos momentos principales de la intermediación financiera, ¿no? Luego está el gasto, que es el egreso o la salida del dinero, ¿no? Que indudablemente se realiza para poder coadyuvar o para poder cumplir con el objetivo de la atención de las necesidades, ¿no? Este egreso o salida del dinero, ah, y bueno, el ahorro, ¿verdad? La capacidad de ahorro del ingreso mensual que no está dedicada al consumo, es la que se toma en cuenta por las entidades de intermediación financiera para ver si tú puedes, eh, para ver si tú puedes o no adquirir un crédito, ¿verdad? Ven tu capacidad de pago, ven cuánto gastas al mes y cuánto ahorras, ¿verdad? Y si es posible que tú canceles un crédito de las características que estás solicitando, ¿no? Más allá de que tengas o no una garantía objetiva, real, o que ofrezcas una garantía hipotecaria, ¿no? Otro aspecto muy importante es también la capacidad de pago, ¿no? Entonces, eh, el gasto que se realiza eh, no es, eh, no es al aire, ¿verdad? No es al bombo, como dicen, sino que cuando se gasta para tener el derecho sobre una cosa o para poder reclamar la prestación de un servicio, ¿verdad? Cuando pagamos por un bien mueble o mueble sujeto a registro, lo que representa este gasto es la acreditación de nuestro derecho de propiedad sobre esa cosa por la que se ha gastado, por la que se ha pagado. Y cuando, bueno, pagamos porque, por ejemplo, nos atiende el dentista o nuestro abogado o algo así, lo que estamos haciendo es generar un derecho sobre la prestación de un servicio, ¿no? Entonces, para eso se gasta, para acreditar un derecho sobre una cosa o sobre un servicio, ¿no? Y desde el punto de vista público se gasta para atender las necesidades públicas, ¿no? Y sus elementos son gasto público, deuda pública, presupuesto y política fiscal, ¿no? Eh, ya se nos va a acabar el tiempo, quedaremos ahí y en 5 minutitos retomamos para poder concluir con este tema y como siempre les envío, bueno, primero vamos a ver si hay algunas dudas y luego les reenvío las diapositivas y la tarea y el material correspondiente, ¿no? Si tienen alguna duda, entonces ahora el momento para expresarla o alguna aclaración, observación o cualquier comentario que tengan. Doc, ¿este ya es el segundo tema? Sí, sí, el primero se llamaba Derecho Bancario, pero igual Oh, ya, ya. no sé si ya Sí, es, sí, sí, lo que nos dio para resumir, ¿no? Sí. sí, entonces Oh, luego ya. viene esto, sí. Entonces vamos al receso y en 5 minutitos o 10, bueno, en 5 minutos les comparto para en otros 5 minutos más nos, nos pongamos en la segunda reunión. Hasta luego. Hasta luego.